El proyecto modernizador de Porfirio Díaz. Antes de 1876, México aún no encontraba un sistema propio que le permitiera salir del atraso colonial. Tras 50 años de lucha interna, se enfrentaba a una economía de subsistencia, mercados atomizados, comercio exterior precario, concentración de tierra, capital improductivo en manos del clero, sobreregulación jurídica, alcabalas, monopolios, privilegios económicos y una enquistada corrupción. Juárez intentó entrar de lleno al capitalismo creando una economía de libre mercado, pero a pesar del modesto crecimiento, apenas se lograron avances en algunos sectores. Díaz buscó el capital y experiencia extranjera para modernizar al país. Su objetivo era crear un verdadero capitalismo fruto del positivismo filosófico, el evolucionismo, así como las doctrinas económicas liberales. Sus premisas básicas eran: el Estado trae el capital, los extranjeros invierten fomentando el crecimiento, y el sector privado nacional se beneficia de las actividades extranjeras. La inversión extranjera abarcó tres áreas principales: bancos enfocados al sector ferroviario y financiero, comercio exterior que incrementó las exportaciones mexicanas, e inversión industrial de donde surgiría la clase capitalista mexicana. En tan solo 10 años el Producto Nacional Bruto creció 37%. En el comercio exterior se apostó a la expansión de las exportaciones mexicanas de materias primas hacia Estados Unidos y Europa, pero las importaciones de alimentos se cuadruplicaron la última década. Los ferrocarriles conectaron el difícil territorio mexicano, se disminuyeron costos y amplió el mercado para los productores privados. Se integró la economía sureña estadounidense con las entidades del norte de México. Se fomentó la llegada de colonos para abaratar la mano de obra y aumentaron los enclaves mineros y siderúrgicos. El proceso de fragmentación de tierras agrícolas que inició Juárez continuó con mayor brutalidad. Compañías deslindadoras preparaban tierras baldías y atraían a colonos, pero sus procesos fueron oscuros y corruptos. Tan solo en Chihuahua y Baja California, un par de familias poseían más de 24 millones de hectáreas. Para 1910 existían solo 840 hacendados. Los extranjeros poseían 30 millones de hectáreas y el 80% de la población total del país carecía de tierras. Las tierras de hacienda fueron muy poco productivas, se mantenían de mano de obra barata. La producción interna disminuyó por la poca inversión de los hacendados. Con la llegada de las invenciones estadounidenses aumentó, pero se destinó al comercio exterior. En 1904 se comenzó a explotar el petróleo. La producción aumentó de 10.000 barriles al inicio del siglo hasta 12 millones anuales para 1911. Rara vez se pagaron completos los derechos por este recurso. Se establecieron fábricas en los estados centrales del país, beneficiando a los pocos ingleses y norteamericanos que las poseían. El sistema monetario eliminó la facultad de los monopolios para emitir moneda y se respetó el sistema bimetálico. Tras la depreciación de la plata en 1870, el oro fue acumulado y circuló la plata devaluada, destruyendo el ingreso de los más pobres. La hacienda pública suprimió impuestos entre entidades y derechos de tránsito para dinamizar el comercio. En 1910 había 24 bancos que controlaban más de la mitad del total de activos, capitales y préstamos. A pesar de ello, los créditos eran escasos y onerosos. En 1907, ante una insuficiencia de fondos, muchas garantías se hicieron efectivas contra hacendados y terratenientes. Las haciendas, minas y fábricas mantuvieron los salarios sin variaciones durante casi 30 años. Los precios internacionales afectaban los precios de los productos básicos, disminuyendo el poder adquisitivo. Díaz creía en el surgimiento de una clase media como elemento activo de la sociedad. Así se impulsó el desarrollo de oficios diversos, se ampliaron los comercios y las profesiones especializadas comenzaron a aparecer en ciudades importantes. Un gran flujo de personas fueron atraídas por motivos de ingreso y educación. Podemos concluir que el crecimiento durante la dictadura de Porfirio Díaz fue amplio, pero debemos comprender el retraso en que se encontraba nuestro país. Los flujos de capital hacia México eran altos, pero hay poca información fidedigna sobre las cantidades de bienes que se enviaban al extranjero, la mayoría de las veces sin revisión del gobierno. La clase media fue limitada, no existía permeabilidad económica entre clases, lo que provocó descontento. Los campesinos e indígenas sufrieron las peores vejaciones y despojos de todo el periodo. Los hacendados del norte quedaron afectados por la crisis de crédito y muchos terminaron en la lucha armada, incluyendo personajes como Madero. El trato discriminatorio entre obreros nacionales y extranjeros impulsó los terribles sucesos de Cananea y Río Blanco. El desposeimiento de medios de subsistencia arrojó a los pobres a los brazos de los bajos jornales. A pesar de la escasez de la mano de obra, los sueldos se mantuvieron siempre miserables. El comercio exterior manejado por extranjeros se benefició mucho con la devaluación. La producción interna pagada en plata era barata, las exportaciones se cobraban en oro. De las tres premisas básicas, solo se cumplieron el aumento de inversión y el comercio,
Pero el más importante, la inversión nacional junto al desarrollo de un capitalismo nacional y la concreción de una clase media, no. Las pocas familias beneficiadas eran apenas rentistas y sus negocios crecían al amparo de las ayudas gubernamentales sin entrar en competencia y sin innovación, factores fundamentales del capitalismo. Así se cerró la puerta a la clase media y se dejó de lado cualquier atisbo de bienestar social.